Bien, Renata. Bueno, buenos días a todos. Espero que estén muy bien. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, Listo, muchas gracias. Entonces, gracias por conectarse hoy al Viernes de Soluciones Sostenibles. Este es un espacio que ofrece el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible para aprender acerca de las tendencias de construcción sostenible de la mano de expertos a nivel nacional e internacional. Entonces, hoy nos acompaña Alexander Valencia con la presentación Beneficios tributarios, una realidad para la construcción sostenible en Colombia. Y pues Alexander Valencia es ingeniero mecánico con maestría en ingeniería mecánica. Él tiene más de 20 años de experiencia en la formulación e implementación de políticas y normatividad ambiental relacionada con la prevención y control de la contaminación del aire, eficiencia energética y cambio climático. Actualmente Alexander es el gerente general de CAE Ingeniería y ha participado en la obtención de múltiples beneficios tributarios por más de 91.150 millones de pesos. El objetivo del webinar de hoy es explicar la reglamentación vigente para incentivos tributarios asociados a la construcción sostenible. Nos va a mostrar unos casos de éxitos obtenidos y las oportunidades que permiten mejorar las especificaciones de una construcción sin incrementar los costos de inversión. Entonces, los invito a que en la caja de preguntas ustedes vayan escribiendo sus preguntas y las vamos resolviendo al final o en la mitad de la sesión, tan pronto como Alexander lo vea. Entonces, muchas gracias de nuevo por conectarse y le doy la palabra a Alexander. bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias por estar aquí presentes. La idea, como lo mencionaba, básicamente tiene que ver con mostrarles los casos de éxito que hemos tenido en el último año. Digamos que pasamos de un ejercicio donde todo era posibilidades, donde había mucha incertidumbre acerca del tema, a un escenario donde llevamos más de 3.400 millones de pesos obtenidos en beneficios tributarios en más de 15 proyectos. Entonces, la idea es poder mostrarles, digamos que de manera general, cómo llegar a esos beneficios y cómo tener en cuenta ciertos aprendizajes que hemos tenido en este tiempo. Entonces, lo primero, digamos, es arrancar por el COMPES 3919 de 2018, que es el que de alguna manera establece la Política Nacional de Edificaciones Sostenibles. Me gusta arrancar por el COMPES porque nos permite de alguna manera mostrar que esto deja de ser un documento de gobierno y se vuelve una política de Estado. Esto salió en 2018, pero el presidente actual, digamos, tiene de alguna manera el compromiso de seguir incentivando el tema de sostenibilidad en edificaciones, que busca mitigar, digamos, que los efectos negativos, mejorar la habitabilidad, generar empleo e innovación. Después de ese COMPES, pero antes en el tiempo, está el decreto 1285 de 2015,
que establece que el Ministerio de Vivienda debe considerar lineamientos de construcción sostenible en las edificaciones, y eso lo hizo realidad a través de la resolución 549 de 2015, que obliga a la reducción del consumo de agua y energía en las edificaciones, e identifica algunas medidas pasivas y activas que permiten la reducción en el consumo de agua y energía, pero también establece la promoción de incentivos para edificaciones que superen esos requisitos mínimos de ahorro de agua y energía. Sin embargo, en la actualidad, ni el COMPES ni la resolución 549 han motivado incentivos directos a construcción sostenible. En el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 ya se cambia el tema de sostenible, ya no se habla de construcción sostenible como tal, sino que se habla de la necesidad de avanzar en unos frentes de política asociados a mejorar condiciones físicas de las viviendas y asentamientos precarios, profundizar el acceso a soluciones de vivienda de manera diferencial e incrementar la productividad del sector de la construcción. Para esto, digamos que se aprobaron alrededor de 46.000 millones de pesos en el Plan Nacional de Desarrollo, pero lo interesante, si uno lee con cuidado este Plan Nacional de Desarrollo, es que ya no se habla de construcción sostenible y que se habla mucho del incrementar productividad del sector. Entonces, si yo logro demostrar que la construcción sostenible le apunta a incrementar la productividad del sector de la construcción, pues entonces el gobierno estaría apoyando el ejercicio. Pero si por el contrario, lo que eh, evidenciamos es que la construcción sostenible va en contra de la productividad del sector, pues entonces uno diría, no se estaría apoyando la construcción sostenible. Entonces, es muy importante demostrar que efectivamente la construcción sostenible puede apoyar este tipo de iniciativas. Eh, Aquí hay una Gaceta Oficial, es un documento de Medellín donde eh, en el acuerdo 066 de 2017 se habla, por ejemplo, de incentivos que tienen que ver con deducción de impuestos para las viviendas sostenibles que van entre el 8 y el 2%, por ejemplo, en el predial, y que van hasta por 10 años. Entonces ya hay iniciativas diferentes a los beneficios tributarios en Medellín, por ejemplo, que podrían favorecer el tema de la producción sostenible. Sin embargo, este acuerdo no se ha reglamentado todavía. Es decir, llevamos 3 años, digamos que desaprovechando estas oportunidades que existen. También está la resolución 572 del año pasado, expedida por el Ministerio de Vivienda, donde establece que con base en las políticas definidas en el COMPES, el FINDETER ha establecido una línea de redescuento con una tasa compensada que está destinada básicamente a la construcción de vivienda de interés social o prioritario con componentes de sostenibilidad. Entonces, me gusta empezar por estos temas básicamente para contarles que adicional a los beneficios tributarios de los que vamos a hablar, existen otros beneficios que ya están en marcha, que se pueden usar, ¿sí? Incluyendo pues las líneas de verdes de construcción que generan, por ejemplo, Bancolombia o Da Vivienda, y que hay otros bancos que ya están implementando. Con estas líneas, básicamente garantizamos que con el descuento en la tasa de interés, genere yo unos ahorros que me permitan pagar todo el proceso de certificación en construcción sostenible, además de los otros beneficios que se pueden tener. Esta diapositiva está desactualizada en el sentido en que lo que hemos identificado es que la diferencia, digamos, o el descuento en intereses no está alcanzando 290 millones, sino como alrededor de 150, 160 millones de pesos. Pero ese dinero es suficiente para este ejercicio adicional. Por otro lado, pues tenemos las metas de gobierno de reducción de gases de efecto invernadero. Nosotros estamos comprometidos a reducir el 20% de las emisiones a 2030 con respecto al año 2010. Sin embargo, el país en este momento está revisando esta meta
y podrían suceder dos cosas, que la línea base no sea 2010, sino 2015, y que la meta no sea el 20%, sino del 30%, es decir, y ser mucho más ambiciosos en el ejercicio. El hecho de cambiar la línea base significa que toda la reducción que tuvimos de 2010 a 2015 como que no se tiene en cuenta como adicional, y el hecho de pasar del 20 al 30% significa que en lugar de esos 66 millones de toneladas que tenemos que reducir, vamos a tener que reducir un poco más. En esta diapositiva podemos ver la diferenciación por sectores, donde se puede observar que el Ministerio de Agricultura es el que más reducciones tiene como compromiso, y por otro lado el Ministerio de Vivienda es el que menos obligaciones de reducción tiene. El otro tema importante para mirar es que le estamos apuntando como país a que la deforestación sea la que nos permita cumplir con la mitad de la meta. Pero pues, si ustedes han escuchado noticias recientemente, la deforestación en vez de disminuir está aumentando en el país. Entonces, lo que puede suceder es que a medida que nos acerquemos a 2030, se vuelva obligatorio incrementar estas metas de reducción en los diferentes sectores. El Ministerio de Vivienda establece como medidas o actividades para reducir sus emisiones temas que no tienen nada que ver con la construcción sostenible. Básicamente reciclaje, básicamente reducción de emisiones en TEAs y compostaje. Entonces, por un lado, el Ministerio de Vivienda tiene compromiso de favorecer la construcción sostenible con el COMPES, con el decreto y la resolución, pero por el otro lado no lo está articulando con sus metas de reducción de gases de efecto invernadero. Entonces, esa desarticulación podría ser una oportunidad para permitirle al Ministerio de Vivienda que incremente las medidas relacionadas con promover la construcción sostenible, que hoy pues no está sucediendo todavía. El marco normativo de incentivos tributarios se desprende de temas energéticos y no de temas de construcción sostenible directamente hablando. ¿Eso qué quiere decir? Que la vuelta para obtener los beneficios tributarios es un poco más demorada de lo que uno quisiera, porque lo que hay que demostrar es que una construcción tiene eficiencia energética y no que realmente es sostenible. Y eso obviamente pues limita los beneficios a los elementos asociados con eficiencia energética y no a los elementos relacionados con ahorro de agua o residuos o energía en bebidas materiales. Entonces, en la siguiente diapositiva podemos ver lo que hoy existe en cuanto a beneficios tributarios. Por un lado está el estatuto tributario, que es el que compila todas las leyes que nos dicen cómo debemos pagar impuestos. Y por el otro lado está la ley 1715, que es una ley que está orientada inicialmente a promover las fuentes no convencionales de energía, pero que también tiene dentro de sus objetivos la gestión eficiente de la energía. Entonces, el estatuto tributario, en su artículo 424, numeral 7, establece que están excluidos del pago del IVA todos los elementos que permitan cumplir metas ambientales y energéticas o que permitan cumplir con las normas ambientales. Entonces, ¿qué necesita cumplir con, o qué permite cumplir con normas ambientales? Plantas de tratamiento de aguas residuales, recirculación de aguas lluvias, por ejemplo, que me permita reducir vertimientos, eh, sistemas que me permitan reducir el impacto sobre residuos. Y por el otro lado, tenemos metas ambientales y energéticas que están asociadas principalmente al tema de eficiencia energética, como por ejemplo motores más eficientes, luminarias más eficientes, eh, medidas pasivas como fachadas que de alguna manera me disminuyen la carga térmica y me permiten tener sistemas de acondicionamiento de aire más pequeños. También
a través del artículo 428, literal F, puedo tener beneficios tributarios para sistemas de aire acondicionado que usen gases refrigerantes menos impactantes. En cuanto a renta, el Estatuto Tributario establece en su artículo 255 que es descontable hasta en un 25% o el 25% de las inversiones que se hagan en control del medio ambiente. Y a través de la resolución 1988 de 2017 se estableció que la construcción sostenible es un control ambiental porque permite disminuir el consumo de energía. Y al disminuir el consumo de energía, estoy disminuyendo las emisiones de gases de efecto invernadero. La resolución 463, la resolución 2000 y la resolución 509 me establecen cuáles son los procedimientos para acceder al beneficio en renta o al beneficio en IVA. Por otro lado, la ley 1715 establece que es posible descontarse el IVA, la renta, no descontar, sino hacer deducción de renta, eliminar el pago del arancel y hacer depreciación acelerada para aquellos elementos que tengan fuentes no convencionales de energía. Por ejemplo, instalar paneles solares en construcción sostenible o hacer pequeños aprovechamientos energéticos a través de corrientes de agua, a filo de agua, también permiten, digamos, ese beneficio. La gestión, esta reglamentación ha venido modificándose con la salida de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo y con el decreto antitrámites de noviembre del año pasado. Y en ese sentido, hoy no tenemos, digamos que, reglamentado el tema de beneficios tributarios por fuentes no convencionales de energía. Y no sabemos si esa reglamentación que la UPME está modificando involucre también la gestión eficiente de la energía. En ese sentido, estamos pendientes de esa actualización en reglamentación, por lo que si hoy presentamos, por ejemplo, una solicitud de deducción de renta para un panel solar, la UPME nos recibe la solicitud, pero no la evalúa todavía. Mientras que si presentamos una solicitud de descuento de renta en función del artículo 255 del Estatuto Tributario, está reglamentado en la resolución 463, pues sí se le dará evaluación. Para obtener los beneficios, yo necesito pasar por ciertas entidades. La primera, la UPME, después la ANLA, dependiendo del marco normativo por el que yo quiera presentar la solicitud. Es decir, si yo tengo una planta de tratamiento de aguas residuales, puedo usar el artículo 424, numeral 7, que dice que las inversiones ambientales son excluidas de IVA y tramitar directamente el tema con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Entonces, es un trámite que dura alrededor de 90 días. Sin embargo, si yo lo que necesito es solicitar un beneficio tributario por un motor o una luminaria que genera eficiencia energética, entonces necesito primero ir a la UPE, que se tarda en teoría 70 días, aunque en la realidad se está tardando alrededor de 5 meses en darnos la certificación, y después con esa certificación me voy a la ANLA para obtener ya la certificación definitiva que me permite hacer uso del beneficio tributario. Entonces, estamos hablando alrededor de 8 meses, aunque deberían ser solo 5 los que estamos tardando en obtener una certificación. Si voy por la ley 1715, entonces, que es el tema de paneles solares, por ejemplo,
Eh, debería ir solamente a la UPME, aunque en algunos casos también terminaría yendo a la ANLA. Entonces, estamos pendientes de esa actualización de la certificación o de la reglamentación eh, de la UPME para entender cómo van a seguirse evaluando los temas a futuro. Estos 8 elementos son los que hemos encontrado aplicables a la construcción sostenible. El primero, fuentes no convencionales de energía, como les mencioné, paneles solares o pequeñas centrales hidroeléctricas o pequeños aprovechamientos de agua. Iluminación de alumbrado público, aire acondicionado, fuerza motriz, variadores de velocidad, bombas centrífugas, distritos térmicos y la mejora en el diseño, construcción y adecuación arquitectónica de edificaciones. Hemos identificado que estos elementos pueden representar hasta el 30% del costo de materiales y haciendo uso de los beneficios de renta e IVA, podemos llegar a tener un descuento en el costo de los materiales de entre un 5 y un 10%. Eso quiere decir que si yo aprovecho adecuadamente los beneficios tributarios, una construcción sostenible me puede salir más barata que una construcción tradicional o por el mismo precio podría entregar una construcción con mejores especificaciones. Este es el detalle asociado a los diferentes beneficios tributarios. Entonces, por ejemplo, en iluminación, yo necesito que la tecnología sea LED, pero no es suficiente que sea LED. Necesito también que tenga una eficacia luminosa de lumens o superior, si es para iluminación, y entre 80 y 110 si es para alumbrado público. Que la vida útil sea de por lo menos 25.000 horas, que el factor de potencia eh, sea por lo menos de mayor a 0.9, mayor o igual, y que el THD, o sea, la distorsión armónica total, sea menor al 20%. No siempre se consiguen en las fichas técnicas de las luminarias, por ejemplo, esta información. Entonces, el primer punto clave a tener en cuenta es que cuando estoy interesado en obtener beneficios tributarios, necesito que el proveedor me entregue esta información que se requiere. No es suficiente que me diga que cumple con el RETILAB, porque hay muchas luminarias que son LED y que no están cumpliendo el RETILAB. Entonces, o más bien, que cumplen con el RETILAB, que son LED, pero que no cumplen con estas especificaciones técnicas. No solamente se le da beneficio a la iluminación, sino también a los sistemas de control, como atenuadores, sensores de ocupación, fotoeléctricos, que permiten que esas luminarias estén apagadas cuando no se usen. Y por otro lado, en cuanto a fuerza motriz, los motores eléctricos que cumplan con las designaciones IE4, IE3 o IE2 tienen el beneficio tributario. Lo interesante de este ejercicio es que hoy en el país, gracias al RETIE, no se permite la entrada de motores diferentes a IE2, IE3 o IE4. Es decir, bajo las condiciones actuales, todos los motores eléctricos que yo esté comprando tendrían derecho al beneficio tributario. En cuanto a bombas centrífugas, cualquier bomba centrífuga es objeto del beneficio. Las que instalen en la red contra incendios, la que instale en los sistemas de suministro de agua y todos los variadores de velocidad que pueden incluir eh, los que están asociados a motores, en escaleras eléctricas, en ascensores. El tema de ascensores es interesante porque no me dan, no dan beneficio, el beneficio tributario no está para el ascensor completo, sino para el motor y el variador de velocidad. Entonces necesitaría yo tener la posibilidad de que me vendan por separado el, las componentes del ascensor que tienen que ver con eficiencia energética y el resto del ascensor, si quisiera tener derecho al beneficio tributario. Adicionalmente, los sistemas de aire acondicionado.
Todo sistema de aire acondicionado que cumpla con la tabla que se muestra en este momento es objeto del beneficio tributario. Solo que para poder cumplirlo necesita que el refrigerante que use tenga un potencial de calentamiento global menor a 100. El problema es que ese GWP menor a 100 solo lo ofrecen los refrigerantes naturales como hidrocarburos o el CO2 o amoníaco. Entonces, sistemas pequeños de acondicionamiento de aire normalmente no usan este tipo de refrigerantes. Lo que quiere decir es que al contrario de los motores donde todos podrían tener el beneficio tributario, en aire acondicionado casi que ninguno tendría derecho a tener el beneficio tributario por la restricción del Ministerio de Ambiente. Sin embargo, hay una salida y son los distritos térmicos. Los distritos térmicos, según la definición de la resolución 463 de la UPME, son sistemas que permiten acondicionar espacios usando agua fría o vapor o que permiten suministrar agua caliente sanitaria. ¿Eso qué quiere decir? Que un sistema centralizado de acondicionamiento de aire que use chillers se puede considerar un distrito térmico. Lo bueno es que si yo tengo un distrito térmico, no tengo la restricción de del refrigerante. Entonces, si yo voy a instalar un sistema centralizado de acondicionamiento de aire y uso chillers con agua helada, lo puedo llamar distrito térmico para obtener el beneficio tributario no solamente en los chillers, sino en la central de bombas, en la red de distribución y en todos los intercambiadores de calor, así como en los medidores de flujo de agua. Finalmente, los elementos que requieren eh, de un sello de construcción sostenible para obtener el beneficio tributario y que tienen que ver con la mejora en el diseño, construcción y adecuación arquitectónica de las edificaciones, eh, son servicios y materiales. En cuanto a servicios, por ejemplo, tenemos todos los servicios relacionados con la certificación energética de la edificación, es decir, la caracterización energética o la modelación energética, el, el consultor al que le pago para que me acompañe en obtener el sello de construcción sostenible, pero también los servicios de diseño de arquitectura e ingeniería, los diseños para dimensionamiento o especificaciones de equipos. Todos estos servicios me los puedo descontar de renta y eso significa que yo puedo descontar del total del servicio el 25% de ese valor. En cuanto a IVA, tenemos pinturas atérmicas, extractores eólicos, aislamiento térmico para edificaciones o fachadas de control solar. Esos materiales, digamos que me los puedo descontar tanto de IVA como de renta y el único requisito en este caso es que yo tenga un sello de construcción sostenible, cualquiera que sea el sello, para iniciar el trámite. La ventaja es que yo puedo iniciar con un sello o un certificado de diseño, no necesariamente uno de construcción, lo que me da el tiempo suficiente para planear las compras y obtener la certificación antes de tener que pagar el IVA de estos elementos. Eh, Básicamente, Calle Ingeniería se dedica a la sostenibilidad global, digamos, mediante la mejora en el desempeño de los clientes. Y por eso lo que hemos hecho básicamente es crear unas unidades de negocio que nos permiten acompañar a los clientes. De lo que estamos hablando hoy es de la unidad de esquemas económicos sostenibles que busca volver dinero todas esas oportunidades a través de eh, tasas más baratas en los bancos o beneficios tributarios. Como lo mencionaban, digamos que al principio, en este momento tenemos
alrededor de 91.150 millones de pesos obtenidos en exclusión de IVA y beneficios de renta para nuestros clientes. En el tema de construcción sostenible, llevamos alrededor de 3.400 millones de pesos. Eh, y lo que hemos hecho básicamente es compartir el riesgo con los clientes, es decir, cobrar una prima de éxito una vez se obtengan los beneficios tributarios. De esa manera, eh, digamos que podemos darle la tranquilidad a todos los constructores de que si no se obtienen los beneficios tributarios, pues no se paga por la gestión eh, del ejercicio. Nuestra tasa de éxito es superior al 99,5%, es decir, de todo lo que hemos presentado solo nos han negado un elemento que tiene que ver con una factura que incluía mano de obra. Y pues por eso claramente nos iban a decir que no. Lo que pasa es que ya se había facturado de esa manera, entonces no teníamos cómo pedir que nos facturaran de manera separada. Esta tabla resume nuestra experiencia en beneficios tributarios. De aquí hay varias cosas interesantes para ver. Lo primero es que estamos hablando de alrededor de 10 proyectos constructivos. Estamos hablando de unas 15 solicitudes. Todas estas solicitudes ya obtuvieron un certificado otorgado por la UPME. Si ustedes miran, lo que solicitamos fue de 3.348 millones y lo que otorgaron fue 3.320 por el elemento que les mencionaba y que ahora vemos en detalle. Otro tema interesante es que hemos obtenido beneficio para todo, para bombas, para iluminación, para fachada, para variadores, control de iluminación, eh, que son 5 de los 8 elementos de los que hablábamos inicialmente. ¿Qué nos falta? Nos falta paneles solares porque pues no ha habido necesidad, ya que los paneles solares están excluidos de IVA. No ha habido, digamos, dentro de estas construcciones la instalación de paneles solares de manera importante. Nos falta también los distritos térmicos porque apenas ahora estamos con un proyecto eh, diseñando un sistema centralizado de calefacción de agua a través de una caldera que se puede considerar un distrito térmico para pedir el beneficio completo. Y nos faltan aires acondicionados por lo que les mencionaba inicialmente. La restricción de la norma eh, hace que no se consigan comercialmente disponibles en el país estos sistemas de refrigeración con refrigerantes naturales. Lo otro, pues, como les mencionaba, es importante observar que tenemos una duración en la UPME de alrededor de 5 a 6 meses. Eh, Eso digamos que pues, ha complicado un poco el ejercicio porque nos ha tocado planear de manera diferente las compras con los usuarios, con los proveedores también. Y la ANLA se ha tardado lo que tienen planteado, menos de 90 días para entregarnos la certificación. Eh, las primeras certificaciones las obtuvimos en octubre del año pasado. Eh, la mayoría, digamos que han venido concluyéndose este año, en los 2 primeros meses, y pues todas han contado con la participación de CETRI como nuestro gestor del sello de sostenibilidad, lo cual digamos que de alguna manera nos ha facilitado eh, el ejercicio de construcción sostenible. Aquí quería mostrarles un estudio de caso en fachadas, porque nos han preguntado mucho
¿qué es más rentable? Si es más rentable contratar, o más barato, más que rentable, contratar, por ejemplo, como obra, como un contrato de obra, o contratar con IVA pleno. Y esa pregunta tiene dos respuestas. La primera es si se hace sin aplicar beneficios tributarios, obviamente es más barato un contrato de obra. Pero si se usan los beneficios tributarios, es mejor un contrato con IVA pleno, donde se separe los insumos o el suministro de la instalación. Y aquí está el ejemplo. Si yo tengo eh, unos materiales que me cuestan 1.000 pesos, el IVA de esos materiales es 190, eso quiere decir que el costo total de materiales es de 1.190. Sobre esos 1.190 yo tengo administración, imprevistos y utilidad, y el IVA es solamente de la utilidad. Entonces, si uno lo mira desprevenidamente, podría pensar que solo está pagando 3 pesos, realmente está pagando 193, porque este IVA de los materiales ya lo pagó como un mayor valor de los materiales. Por el otro escenario, cuando yo tengo IVA pleno, entonces el costo de los materiales es de 1.000, la administración, los imprevistos y la utilidad. Si ustedes observan, las mantuvimos iguales al otro escenario. Eso quiere decir que incrementamos los porcentajes. ¿Para qué? Para que el encargado de realizar la obra no pierda dinero, sino que gane lo mismo que tenía presupuestado ganar antes. Entonces, el total antes de IVA es de 1.297, después de IVA es de 1.543, es decir, un valor mayor que 1.490, pero sí, me descuento el IVA, esos 246 pesos, entonces ya lo que hago es comparar 1.297 contra 1.490. Entonces, el mensaje aquí es una fachada o cualquier construcción de eficiencia energética o elementos de eficiencia energética que usen los beneficios tributarios salen más baratos si lo contrato con IVA pleno que si lo contrato como utilidad. Eso es uno de los temas importantes que hemos encontrado. El otro tema también es que la mejora en las especificaciones, por ejemplo, otra vez en el caso de fachadas, no hace que se vuelva más caro cuando estoy aplicando los beneficios de la construcción sostenible. Y aquí está el ejercicio basado en valores reales que tenemos nosotros. Ok, entonces, si yo, de acuerdo con todas las fachadas que hemos presentado, el escenario crítico es este que estamos presentando, es decir, donde el vidrio pesa el 50% del valor de la fachada, el aluminio el 30% y accesorios el 20%. Eso quiere decir que una fachada con control solar me está costando 2.200 pesos, el IVA del 19% y la fachada me sale en 2.618. Sin embargo, como tengo la oportunidad de descontar el IVA, es decir, de que la fachada me cueste solo 2.200, pero adicionalmente tengo la posibilidad de descontarme de la renta el 25% de la inversión, estoy llegando a que al final esa fachada me cuesta 1.650 pesos. Cuando yo tengo una fachada común, es decir, una fachada con vidrio que no tiene control solar, entonces este también es el peor escenario. Estamos asumiendo que el vidrio cuesta la mitad de lo que cuesta un vidrio de control solar. Y eso no siempre es cierto. Cuando yo tengo, por ejemplo, un vidrio laminado o un vidrio templado, esa diferencia ya no es tan grande. Pero asumamos que la diferencia entre los dos vidrios es de un 50%,
el aluminio y el accesorio, y accesorios siguen costando lo mismo porque eh, no va a cambiar, digamos, que la estructura porque yo tenga un vidrio de control solar o porque no lo tenga. Entonces, en ese escenario, eh, la fachada me cuesta antes de IVA 1.650 pesos, pero con IVA ya me está costando 1.964. Como no tengo un descuento, entonces yo tengo que comparar esos 1.650 con los 1.964 y gracias a los beneficios tributarios, una fachada de control solar me resulta un 16% más barata. Si yo no alcanzo a usar el beneficio de IVA porque ya la compré, porque ya pagué al proveedor y solamente voy a tener el beneficio de renta, o sea, descontarme el 25%, las dos fachadas terminan costando lo mismo. Y no solamente le entrego yo una vivienda con mejores especificaciones a un usuario, sino que tengo derecho a beneficios adicionales, como los descuentos en las tasas de los créditos o como la disminución del pago del predial, por ejemplo, si estoy hablando de Medellín. ¿Sí? Es más fácil vender una construcción sostenible que una construcción tradicional si yo cuento adecuadamente el tema. Entonces, estos dos casos, digamos que queríamos mostrárselos hoy, solamente para que lo tengan presente en el sentido de, puedo yo usar beneficios tributarios y mejorar las especificaciones de mi vivienda y puedo yo contratar con IVA pleno, eh, generando un menor costo para el proyecto. Eh, Eso es básicamente lo que queríamos contarles. Digamos que hemos tratado de pasar rápidamente por los diferentes temas como para tener un tiempo prudente al final de este ejercicio para responder preguntas o inquietudes que ustedes puedan tener. Eh, entonces, pues yo creo que dejamos abierto como el espacio a resolver estas dudas o preguntas, eh, los que estén interesados. Alex, mil gracias por la presentación. En la sección de preguntas, ahí los invito a que las escribamos y mientras tanto te voy leyendo algunas de las preguntas que salieron. La primera Ok. es si el Ministerio de Educación no está contemplado en la Meta Nacional de Reducción. Eh, la respuesta es no, básicamente porque digamos que no podríamos de alguna manera asignarle emisiones al Ministerio de Educación. Las emisiones, digamos que pueden estar asociadas a las edificaciones y esas las contempla es el Ministerio de Vivienda como tal. Gracias. Listo. La siguiente es si el enfriamiento evaporativo aplica. Eh, Discúlpame que no te escuché la pregunta. ¿El enfriamiento evaporativo aplica? Sí, el enfriamiento evaporativo aplica porque es una manera de reducir el consumo de refrigerantes. Entonces puedo yo demostrar que le doy cumplimiento al protocolo de Montreal y de esa manera puedo tener los beneficios para los elementos importados relacionados con ese enfriamiento. Desde el punto de vista de proveedor, ¿cómo uno puede ofrecerle estos beneficios al constructor? ¿Qué garantías se pueden ofrecer en la propuesta? Ok, entonces, como proveedor, digamos que se tiene un beneficio para el proveedor que va más asociado al flujo de caja, porque no tiene que sacar ese 19% de IVA para pagarlo, aunque después se lo devuelva. Eh, También digamos que el éxito está en que el proveedor tenga la capacidad de ofrecerle
los materiales que tienen el beneficio tributario separado de los materiales que no lo tendrían o de la mano de obra asociada a la instalación. Eh, pues el éxito se logra solamente si se hace una buena presentación del beneficio tributario. No está asociado al elemento en sí, sino a la función que cumple ese elemento dentro de la construcción sostenible. Entonces, pues si son proveedores de fachadas con control solar o fachadas con aislamiento térmico, de motores o iluminación, pues lo que demuestra que se puede obtener el beneficio es que ya lo obtuvimos, que es la tabla esta que les mencionaba, eh, que pueden estar observando ahí. Entonces, todo lo que está dentro de la columna de concepto ya obtuvo beneficio tributario en el pasado. Entonces, pues esa es como la garantía de que se puede obtener, pero sí necesita que se presente adecuadamente la solicitud. La siguiente pregunta es, ¿qué documentos se deben presentar? Ok, bueno, la resolución 463 tiene 4 anexos, todos los anexos tienen que diligenciarse. Un anexo tiene que ver con la identificación del usuario, otro con la caracterización energética del sector, otro con la caracterización energética del proyecto propiamente dicho y otra con los beneficios energéticos que se obtienen. Adicionalmente, hay que presentar las fichas técnicas y las normas de calidad a las que se le da cumplimiento, junto con una caracterización energética de la edificación donde se puedan calcular los beneficios energéticos de los elementos. Posteriormente, en la ANLA hay que llenar unos formatos, un formato inicial que tiene que ver con la identificación del usuario nuevamente y un formato que tiene que ver con los beneficios ambientales que genera esa reducción de energía. Adicionalmente, hay que presentar unos documentos formales como certificado de Cámara de Comercio, eh, una carta solicitando el beneficio firmada por el representante legal eh, y otra serie de documentos que están escritos en la resolución 463 y en la resolución 2000 del Ministerio de Ambiente. Igual para entrar ya con más detalle en estos temas, los invitamos al taller de incentivos tributarios, que es el próximo 21 y 22 de abril, que va a dictar también Alexander, y este lo vamos a hacer de forma stream, que es de 7 a 10 de la mañana, 21 y 22 de abril. La siguiente pregunta es, ¿las fachadas verdes y cubiertas verdes aplican para beneficios tributarios? Sí, sí aplican, solamente que aplican únicamente en las edificaciones que cuenten con sello de construcción sostenible, donde se pueda demostrar que esa fachada está mejorando la eficiencia energética o está reduciendo el consumo energético de la edificación. En el caso de vivienda de interés social para contratos con el Estado, ¿aplican todos los beneficios tributarios? Sí, aplican de la misma manera, solo que cuando se habla de vivienda de interés social o prioritario, hay otro beneficio de IVA que tiene que ver con la devolución del 4% del valor de las ventas y muchas veces ese beneficio cobija como todo el IVA que se paga. Entonces, digamos que si se hace uso de ese beneficio, pues ya no tendría que hacerse este. Si ese 4% no alcanza, es complementario con este, o sea que se podrían usar los dos beneficios. Listo. La siguiente es, ¿qué pasa cuando el proveedor ya ha realizado la importación del equipo o sistema y el cliente quiere realizar el trámite de beneficios tributarios? Listo, entonces ahí pasan dos cosas. El cliente puede solicitar la certificación y se la van a entregar porque a la ANLA y a la UBME no le importa el estado del beneficio, es decir, de la compra. No importa si ya la compró o si la va a comprar. Entonces al final el cliente sale con una certificación y ahí va donde el proveedor y le dice al proveedor, señor, factúreme sin IVA. Entonces el proveedor puede tener dos alternativas.
Una, recibir esa certificación y usarla para cruzarse los IVAs en las siguientes declaraciones. Es decir, como ya pagó un IVA en la importación que no tenía que haber pagado, entonces tiene como un saldo a favor. Y en las siguientes declaraciones de IVA, el proveedor se puede descontar ese saldo a favor. Dos, el proveedor puede decidir que no quiere hacer ese trámite o no quiere hacer ese tratamiento y le carga el IVA que ya pagó como un mayor valor del producto. Por decir algo, yo le iba a vender este motor en 100 pesos más 19 pesos de IVA, entonces se lo iba a vender en 119. Usted me llega con una certificación y me dice que me facture 100. Y yo le digo, no, pero es que yo como me costó 50, yo ya pagué 8 pesos y medio, entonces ya le facturo en 108 sin IVA. ¿Sí? Eso sería trasladarle el costo del IVA al cliente. Eh, digamos que en principio, pues existe la forma de no tener que trasladarle ese costo al cliente si el proveedor, digamos que se cruza el IVA, o también puede el proveedor pedir devolución de IVA en la importación, que es un procedimiento relativamente sencillo y dura pues máximo 6 meses en la DIAN. De todos estos proyectos que obtuvieron incentivos tributarios, ¿cuántos cuentan con certificación LEED? Son 9 proyectos que hemos presentado. De esos 9, 7 cuentan con certificación LEED, uno con Edge y uno que no tiene certificación, porque lo que pedimos no eran medidas pasivas, sino medidas activas. ¿Qué han pensado del tiempo en que se presenta la solicitud del beneficio? Por ahora es en etapa de diseños, lo que yo hace un poco complejo para la realidad de la construcción, donde los proyectos son cambiantes en sus especificaciones en el transcurso de su ejecución. Sí, digamos que ahí que hemos encontrado que la mejor manera, digamos, como de aprovechar los beneficios tributarios es que estos elementos, que no son tantos dentro de la construcción, eh, de alguna manera se definan con anterioridad y se puedan presentar la solicitud para no tener que pedir devolución, sino desde el principio tener el beneficio de no pago de IVA. Sin embargo, hay una figura que se llama importación temporal de corto plazo y es una figura que le permite al proveedor importar los materiales sin pagar tributos, sin nacionalizarlos, pero poder usarlos. Es decir, el proveedor puede importar un motor sin pagar IVA, entregárselo al constructor, el constructor lo instala en su obra, el constructor le paga al proveedor el valor del bien sin el IVA y cuando salga posteriormente la certificación, entonces se le entrega esa certificación al proveedor para que él nacionalice sin pagar el IVA y en ese momento le facture al constructor sin IVA. Esa es una manera, digamos, como de minimizar estos tiempos pues, que existen en la realidad, que es algo que no hemos podido disminuir con las autoridades encargadas del tema. El siguiente es, quisiera saber si la reducción del 25% en impuesto de renta es sobre la renta de la empresa o solo la parte del edificio que está implementando las medidas. Eso de la renta de la empresa, lo cual lo hace una medida muy atractiva. ¿Hasta cuántos solicitantes se pueden incluir en el proceso ante UBME y ANLA? No importa. Por ejemplo, el caso de fachada, que es el escenario crítico porque está el importador, el transformador, el ventanero, el constructor y el dueño del edificio. Ahí hay 5 solicitantes. Los 5 pueden participar. No hay un límite en el número de participantes que existan. ¿La ANLA está cobrando honorarios por revisión para generar la resolución?
Desde noviembre del año pasado ya no está cobrando por el decreto antitrámite. Hubo un periodo en el que sí cobró, como de 2 años, pero ya hoy no tiene ningún costo. Para el caso de ventilación natural, ¿es factible obtener el beneficio de IVA para los elementos utilizados para lograr una eficiente ventilación natural? Sí, siempre que se demuestre que está contribuyendo a mejorar la eficiencia energética de la edificación con respecto a una edificación tradicional. Listo. Para aplicar un beneficio tributario necesito demostrar una eficiencia energética con un sistema X y además tener una certificación como EDGE, LEED o CASA. ¿Cómo se articulan estos beneficios con las certificaciones de construcción sostenible? Ok, entonces, solo para medidas pasivas es necesario tener un sello de construcción sostenible. Eh, la ventaja es que cuando yo estoy haciendo el trámite del sello, el sello me obliga a hacer una caracterización energética o una modelación energética. Entonces, esa modelación me sirve para presentar el beneficio tributario. Es decir, no tendría que hacer dos modelaciones o caracterizaciones de manera separada, sino que la misma me sirve para los dos casos. Listo. ¿Y por cuánto tiempo están vigentes estos incentivos tributarios? Muy buena pregunta. La resolución 1988 tiene una vigencia de hasta diciembre del 2022. Eso quiere decir que yo debería en marzo más o menos del 2022 estar haciendo la última solicitud para que antes de diciembre de 2022 me salga. Esa certificación tiene una vigencia de 1 año, o sea que yo podría comprar materiales en 2023 con base en esa certificación. Eh, y después, en diciembre del 2023, nos tocará esperar a que el Ministerio de Ambiente expida y el Ministerio de Minas en conjunto expidan una nueva resolución y esperar que esa nueva resolución incluya construcción sostenible dentro de sus líneas de acción. La siguiente es, dice, mi inquietud referencia a los pequeños constructores. ¿Qué tan fácil es adquirir estos beneficios relacionados a los requerimientos, dado que hay gran parte de los proyectos de construcción que son responsabilidad de ellos? Bueno, el trámite es igual de complicado para uno pequeño o para uno grande, o igual de fácil para uno pequeño o para uno grande. Digamos que eh, lo que hemos identificado nosotros es que cuando se pueden estimar beneficios por encima de 100 millones de pesos, como que vale la pena hacer todo este ejercicio. Cuando los beneficios están por debajo de esos 100 millones, de pronto ya el desgaste administrativo y todo el tema, pues no necesariamente compensa eh, el beneficio que se obtiene. ¿Cómo aplican los beneficios para bioconstrucción donde se reutilizan los materiales? Bueno, digamos que si nos vamos por el artículo 424, numeral 7, que dice que la reducción de residuos es objeto del beneficio tributario, entonces podríamos ir directamente a la ANLA sin necesidad de pasar por la UPME, pero le aplicaría a los equipos o maquinaria que use para hacer que esos residuos se vuelvan un nuevo material. Entonces no aplica directamente al material como tal, o sea, no podría vender un material sin IVA, pero sí podría obtener la exclusión de IVA y el descuento de renta para todas las máquinas que utilice para aprovechar ese material. Listo. Y la última pregunta es, si tengo un proyecto mixto en el que hay vivienda y comercio, ¿aplico a los beneficios tributarios acorde a lo que plantea la UME?
Es decir, sector terciario para comercio y vivienda para la parte residencial. Pues podría, no hay necesidad de llegar a ese detalle, o sea, podría presentarse como sector mixto o sector terciario y aplicar todos los beneficios. Eh, digamos que el sector terciario en este momento, por ejemplo, tiene los motores, mientras que el residencial no. Pero igual, así no estén los motores en el sector residencial, es posible sustentarle a la UME que existe un beneficio, que no hay diferencia entre los sectores y también podría obtenerse el incentivo para esos. Pero digamos que la respuesta es que yo puedo aplicar terciario para todo, para toda la obra sin necesidad de separarlo. Listo, pues mil gracias a todos por su conexión, mil gracias Alexander por compartirnos toda tu experiencia con este tema de beneficios tributarios. Ok, Los Lorena, pues muchas invitamos a gracias que, y muchas gracias, los invitamos a que estén pendientes de la agenda del Consejo con los viernes de soluciones sostenibles y todas las capacitaciones que vamos a tener en esta época de forma virtual, streaming. Entonces, mil gracias. La presentación, sí les vamos a enviar las memorias del evento, pues de la sesión. Muchas gracias y feliz día. Hasta luego. gracias, nos vemos.